La Universidad Castro Carazo les da la más cordial bienvenida a este espacio virtual que hemos preparado para todos y todas ustedes en el marco de la Jornada de Actualización Profesional 2025. Mi nombre es Eugenia Bustamante y tendré el gusto de acompañarles durante el evento. Queremos informarles que esta charla está siendo grabada y se estará compartiendo en los próximos días en el canal de YouTube de la Universidad Castro Carazo. Además, queremos indicarles que en el espacio del chat estamos colocando el enlace al canal de YouTube de la universidad para que puedan seguirnos. Muy amablemente, también queremos solicitarles mantener sus micrófonos y cámaras apagados. Esto para no saturar la transmisión. Muchísimas gracias. El día de hoy tenemos una charla muy especial y mañana vamos a tener nuestra última charla de la jornada de actualización profesional, para la cual le invitamos a que nos acompañen también. La charla de mañana será también a las 6:30 de la tarde por el canal de Zoom y pueden formalizar su inscripción si todavía no lo han hecho a través del enlace que les estamos compartiendo en el espacio del chat. Pues bueno, esta noche se estará desarrollando un tema bastante interesante con un invitado muy especial. La charla del día de hoy se denomina Del riesgo a la confianza. Auditoría interna como guardián ético de la IA. Queremos indicarles que conforme vaya avanzando la charla, ustedes podrán realizar consultas y nuestra persona facilitadora nos estará apoyando con las respuestas a esas interrogantes que vayan teniendo. Pues bueno, sin más preámbulo, les voy a contar quién es nuestro invitado especial de esta noche. Él es don Ronald Fernández Romero. Don Ronald es máster en inteligencia artificial, máster en administración de negocios, especialista en auditoría digital y licenciado en contaduría pública. Cuenta con especializaciones en ciencias de datos en R, estadísticas, proyectos, tributaria, riesgos y riesgo operativo. También tiene certificaciones profesionales como CPA, CPI, CIA, COSO ERM, COSO 2013, ISO 27001, 2022, COVID-19, Introduction a la ciberseguridad, Scrum para auditoría ágil y Leading People and Change Management por el INCAE. Actualmente lidera la auditoría interna en Copenhague, impulsando su transformación digital a través de herramientas de automatización, inteligencia artificial y analítica predictiva, con el objetivo de optimizar procesos, mejorar la eficiencia y fortalecer la toma de decisiones. Además, es conferencista a nivel nacional e internacional en áreas como NIF, gobierno corporativo, control interno, transformación digital e inteligencia artificial generativa, inspirando la adopción de prácticas innovadoras y estratégicas. Con ustedes, don Ronald Fernández Romero. Don Ronald, qué gusto poder contar con su grata compañía esta noche. Muchas gracias, muy amable. Voy a compartir pantalla. Vamos a ver. Aquí estoy. ¿Están viendo mi presentación? Sí, señor. Perfecto, listo. Ok, voy a darles un dato. En julio, a mediados de julio, tuve la oportunidad de ir a la conferencia internacional que hace el Instituto de Auditores Internos Global todos los años. Este año fue en Toronto, Canadá. Y fue muy interesante porque todas las charlas, todas las conferencias, fueron más de 35 conferencias, aunque no tuvieran de título inteligencia artificial, hablaba de inteligencia artificial generativa. Y es muy interesante porque eso se los cuento. Ahí nos compartieron un estudio que hizo el Instituto de Auditores Internos Global, donde nos presentaron esta gráfica que ustedes están viendo en este momento, estos datos. ¿Y qué nos dicen estos datos? Les voy a facilitar la lectura.
pusieron a dos grupos de auditores, auditores sin experiencia que saben usar inteligencia artificial y auditores y que saben usar inteligencia artificial y que tenían conocimiento de ingeniería de prompts y aparte usaban el modelo adecuado de inteligencia artificial. Y los pusieron a la par de auditores internos que tienen más de 20 años de experiencia en la rama de la auditoría interna. ¿Y qué es el reto que los pusieron? Ok, busquen riesgos únicos. Busquen esos riesgos en sus organizaciones. Los auditores sin experiencia que sabían usar inteligencia artificial generativa, que también utilizaban metodologías o técnicas de prompts, eran 3,5 veces más eficientes que los auditores con experiencia. Y veamos esos datos. Cantidad de riesgos identificados por estos auditores sin experiencia, 17. Y los auditores con experiencia, 4,74. Redondeémoslo a 5. Entonces, veamos la diferencia. Estamos compitiendo, si nosotros no usamos inteligencia artificial generativa contra algo con lo cual nosotros no estamos en capacidad de competir. Aquí más bien nosotros tenemos que trabajar hombre y máquina juntos, porque si no, nosotros como profesionales vamos a ser desplazados no por la inteligencia artificial, sino por aquellos profesionales que saben utilizar la inteligencia artificial. Y les voy a dar otro dato. Este es muy interesante porque aquí el mismo ejercicio, pero para la cantidad de riesgos críticos, riesgos emergentes. Un auditor sin experiencia, pero que tenía el modelo de inteligencia artificial generativa adecuado y aparte de eso, sabía usar ingeniería de prompts, detectaba 4 veces mayor la cantidad de riesgos críticos que un auditor sin experiencia. Entonces, nosotros como profesionales en auditoría, o llámese la profesión que tengamos, tenemos que aprender a usar la inteligencia artificial, nos potencia como profesionales, nos potencia como seres humanos, nos hace también mejores personas. Y se los voy a decir a nivel personal. Yo desde que uso este tipo de tecnologías me ha facilitado mucho la vida. Puedo ser más creativo, puedo ser más analítico porque invierto mi tiempo en labores de valor agregado y no en labores operativas. Y es una invitación que les lanzo el día de hoy de usar estas herramientas disruptivas para ser más eficientes, para ser más competitivos y para dedicar nuestro tiempo a aquellos rubros estratégicos de la organización y dejar a las máquinas cosas que hacen las máquinas y a nosotros como seres humanos cosas que tenemos que hacer los seres humanos como es el pensamiento crítico, análisis de contexto y la capacidad que tenemos nosotros como seres humanos de podernos comunicar. Dicho lo anterior, esto lo comento porque es fundamental que un gran poder, a mí me gustan mucho las películas de Marvel y me encanta el hombre araña cuando la, la- el tío Ben le dijo a Spider-Man, un gran poder requiere una gran responsabilidad. Y eso es lo que tenemos hoy día nosotros en nuestras manos, en nuestras computadoras, en nuestros teléfonos. Es un gran poder. Y como gran poder que tiene, es una gran responsabilidad que tenemos, porque esto es un martillo, yo lo puedo usar para construir una casa o lo puedo usar también para hacer un crimen. Lo mismo pasa con la inteligencia artificial. Y aquí, de ahí el título de esta charla, esta conferencia, del riesgo a la confianza. Cómo nosotros como auditoría interna podemos ser guardianes éticos de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial en este momento está pasando de ser un niño a entrando a la edad de adolescencia y en adolescencia es una etapa muy, muy complicada. Hoy la inteligencia artificial puede hacer grandes aportes a la humanidad, pero asimismo grandes riesgos. Yo ayer conversaba con un miembro del Consejo de Administración de Copenhague. Le decía, vea,
Si el día de mañana usted me escucha en redes sociales diciendo algo que no está acorde, no corresponde, deme el beneficio de la duda, por favor, hasta verificar que eso no sea un tip fake. ¿Por qué? Porque hoy día nosotros somos la primera generación que tenemos que desconfiar de lo que vemos y de lo que escuchamos. Es más, somos la primera generación, no sé si ustedes lo han pensado, pero les voy a dar otro dato. A mí me gustan mucho los datos como buen contador. Albert Einstein tenía un coeficiente intelectual de 159. El último, bueno, el antepenúltimo modelo, ChatGPT, no este que tenemos actualmente, sino el último que estaba anterior a este, tenía un coeficiente intelectual de 150. Eso quiere decir que en este momento ChatGPT es más inteligente que el 99,99% de todos nosotros. ¿Qué les estoy diciendo con esto? Somos la primera generación que estamos conviviendo con un ente que básicamente es más inteligente que nosotros. Es más inteligente y hace las cosas más rápido que nosotros. Puede analizar un documento de 500 hojas en un clic y nosotros podemos durar con 500 hojas todo un mes. O sea, nosotros no podemos competir contra esto. Nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar hombre y máquina, que es Industria 5.0. Hombre y máquina trabajando juntos para lograr resultados. Entonces, por lo mismo que le decía el tío Ben a Spider-Man que un gran poder requiere una gran responsabilidad, nosotros como auditores internos somos esos guardianes éticos de la inteligencia artificial en las organizaciones y ahí nosotros podemos aportar mucho, mucho valor. Y aquí les voy a dar un dato. Eh, yo me imagino hace miles de años nuestros antepasados cuando estaban en las cuevas. Por cierto, esta imagen la hice con ChatGPT, con inteligencia artificial generativa. En las cuevas, nuestros antepasados teniendo en la oscuridad, que no, pasando frío, que se tenían que comer los alimentos fríos, cazaban y se tenían que comer los alimentos crudos y a la par una cueva que ya usaban el fuego. Entonces, pónganse a pensar por un momento cómo el fuego fue un cambio trascendental en esa época y cómo aquellas tribus o aquellas familias que podían usar el fuego o que sabían usar el fuego tenían una gran ventaja sobre aquellas familias que no sabían cómo crear el fuego. Estas familias que no sabían cómo crear el fuego básicamente tenían que comerse los alimentos crudos, pasaban frío y además en la noche estaban muy expuestos a los peligros de los animales salvajes. En cambio, la cueva de la Para, que usaba el fuego, que sabía cómo hacerlo, cómo crearlo, estas personas se comían los alimentos cocinados, además se calentaban y podían tener mejor oportunidad de enfrentar los peligros del medio ambiente. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Básicamente, la inteligencia artificial y específicamente la inteligencia artificial generativa es nuestro fuego del siglo XXI. Imagínense en dos profesionales, uno sabe usar inteligencia artificial con ingeniería de prompts, como les dije al principio, y otro no. ¿Cuál lleva ventaja sobre el otro? Entonces, es un tema que tenemos que reflexionar y llevémoslo a nuestras organizaciones. Una organización, por ejemplo, una institución financiera como donde trabajo yo, que use inteligencia artificial generativa frente a otra organización que no lo use, lleva desventaja la que lo usa. Vea, y les voy a dar otro dato. Nosotros en nuestra organización, en la auditoría, creamos un robot que el trabajo de básicamente 48 horas lo hacemos en 10 minutos, pero a ese robot le adicionamos un agente de inteligencia artificial con Copilot que nos permite un trabajo que durábamos 6 segundos, perdón, que durábamos 6 horas de análisis, el agente de inteligencia artificial lo hacía o lo hace en 10 segundos. Básicamente hace el análisis de las cifras financieras y ya está el tema de las variaciones. E incluso nosotros le agregamos toda la información contable y ya
el agente de inteligencia artificial puede determinar por la cantidad de datos que tiene y los años, cuáles cifras tienen un comportamiento que no es normal. Entonces, eso quiere decir que hay que irlo a revisar. Este es el fuego del siglo XXI, este es nuestro fuego. Si nosotros no usamos esto, el fuego, vamos a estar en desventaja, pero esto requiere una gran responsabilidad y ahí nosotros, los auditores internos, podemos agregar mucho valor como guardianes éticos poniendo el tema sobre la mesa. Hoy día las organizaciones están empezando en esto. No vamos a hacer un servicio de aseguramiento para verificar que tenga la organización procedimientos y políticas de inteligencia artificial en este momento. Jay, obviamente no vamos a llegar a decirles eso porque básicamente eso ya lo sabe la organización. Distinto es que lleguemos nosotros, nos capacitamos, tengamos conocimiento y le llevemos una presentación al Consejo de Administración, a la Junta Directiva, a los gerentes de la organización, al gerente general, decirles, vea, estos son los modelos de inteligencia artificial que existen. Esto es para la inteligencia artificial básicamente tradicional. Hablemos de COSO. 2013 hay un modelo que emitió el Instituto de Auditores Internos de España, muy bueno, que nos puede servir para establecer ese marco de gobierno. Nosotros como auditores internos podemos exponerle eso a la organización para irlo guiando y ese marco de referencia, ahí nosotros podemos agregar mucho valor y ser referentes en la organización en estos temas. Y hay un marco de referencia muy bueno que se lo recomiendo para inteligencia artificial generativa, que es el NIST AI 600. Vea, se los recomiendo. Este marco de referencia tiene cuatro componentes. Aquí no me voy a poner a hablar de eso porque me dieron solo una hora y ocuparía como un día para poderlo hablar como con detalle, pero tiene cuatro componentes. Este marco establece qué es lo que tengo que establecer para la inteligencia artificial generativa. También establece como buen marco de referencia cuáles son los riesgos que tiene la inteligencia artificial generativa y propone controles para mitigar la materialización de esos riesgos. Entonces, nosotros como auditores internos podemos ser esos guardianes de la ética para que la organización tenga ya ese gobierno, bueno, la junta directiva, el consejo de administración tiene que autorizar la política, el qué. Luego con los cómo, ahí ya es más táctico. Las gerencias, bueno, cómo vamos a implementar esa política, cómo se va a brindar la capacitación sobre estos temas, cuáles son los perfiles que ocupamos en la organización. Ok, vamos a usar Copilot porque tenemos el ambiente Microsoft. Ok, ¿cómo capacitamos a la gente para el uso responsable de la inteligencia artificial? ¿A quiénes les vamos a dar licencias de Copilot y a quiénes no? Ok, bueno, ¿cómo vamos a medir el impacto de estos modelos en el día a día? Entonces, ahí nosotros podemos agregar mucho valor y estamos en este proceso nosotros como auditores aprendiendo. Yo siempre digo a mi equipo, somos generación puente, somos la generación que estamos aprendiendo, estamos marcando el terreno, el camino para cómo se va a usar esto. Esto es como la canción Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Así estamos nosotros hoy día. Y y esto, la inteligencia artificial generativa, cuando salió, cambió todo. Cambió las reglas del juego. Hoy día, digamos, yo no concibo que nosotros no le entremos a este tema o por lo menos que no tengamos la intención de poder implementar en nuestras organizaciones la inteligencia artificial generativa. Y aquí los auditores internos somos los llamados a, si esto no es un tema en la mesa donde se toman las decisiones, buscar el espacio para poner este tema. Yo siempre me pregunto, ¿qué habrá? O sea, Kodak, imagínense en Kodak, yo pienso en el auditor interno de Kodak, cuando empezó a salir las cámaras digitales. El auditor interno de Kodak se sentó en la mesa de la junta directiva para decir, ojo, vienen las cámaras digitales y ahora por medio de un clic al instante yo tengo una foto. En cambio, nosotros duramos 2 semanas para poder revelar las fotos. Esto nos va a sacar de mercado. O sea, vieras que yo muchas veces pienso en el pobre auditor de Kodak, si tuvo esa conversación, o el auditor de BlackBerry, cuando empezaron a salir los teléfonos
táctiles, cuando empezó a salir los iPhones, ok, habrá tenido una conversación con el negocio de lo que estaba pasando. Y por eso nosotros como auditores internos tenemos la responsabilidad de ser esos guardianes, de estar viendo esos riesgos disruptivos, y si el negocio no los ha visto, ser nosotros que los pongamos sobre la mesa. Y a mí una imagen que me encantó de esta conferencia que les hablo de Toronto, hubo un conferencista que puso una foto de un mapache con un foco alumbrando. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros como auditores internos, alumbrar esos riesgos que nos están viendo. Y si no, y si nosotros en nuestras organizaciones vemos que no tenemos el perfil competencial para poder gestionar este tipo de tecnología, insisto, tenemos que poner los temas sobre la mesa. Ocupamos el conocimiento, ocupamos la capacitación, porque un gran poder requiere una gran responsabilidad, y esto nosotros no podemos eh, implementar inteligencia artificial en nuestras organizaciones si no tenemos el personal competente para poderlo implementar, si no tenemos marcos de gobierno, y ahí nos toca a nosotros como auditores internos generar esos marcos de gobierno para poder para poderlo ejercer en forma responsable en nuestras organizaciones. Y aquí voy a permitirme leer esto último que está en esta diapositiva. Ahí es donde entra nuestro rol como auditores internos. No podemos apagar el fuego, pero sí aprender a manejarlo con responsabilidad. Nosotros no podemos llegar como auditores internos a decir no implementemos inteligencia artificial porque no tenemos la capacitación o porque no hace falta. Hay que irlo implementando poco a poco, pero ya yo siento que a estas alturas ya una organización que no le ha entrado está entrando tarde. Por eso les digo, nosotros como auditores internos tenemos que generar ese sentido de urgencia. Yo hace poco tuve una conversación con, con uno de los colegas auditores internos de BBVA en España. Y vieras qué interesante esa conversación, porque yo les preguntaba, ¿cómo es el banco del futuro? O sea, ¿cómo lo visualizan? Ellos están ya más adelantados que nosotros en Costa Rica y en esta parte de América, del mundo, y ellos dicen que el banco del futuro es un prompt. O sea, el día de mañana yo voy a hacer una transferencia y básicamente el prompt va a ser con voz. Yo voy a agarrar mi teléfono y decirle al aplicativo de la institución financiera, por favor, trasladar tanto monto en colones a tal persona. Ese va a ser el banco del futuro. Eso de que nosotros tengamos que meternos a una aplicación, buscar una cuenta, digitarlo, pronto va a ser cosa del pasado. Entonces nosotros como auditores internos, ¿cómo vamos a auditar eso? Nuestras organizaciones ya están pensando en eso, ya están trabajando en eso, porque vieras que eso no es fácil hacerlo, hacer esa parte. Entonces, ahí nosotros podemos ser esos agentes de cambio en nuestras organizaciones. Pero ahí nosotros tenemos un gran riesgo, un gran poder requiere una gran responsabilidad, y hay uno de los temas que a los auditores internos, por lo menos a nivel personal, nos estresa más, que es la famosa caja negra. Caja negra básicamente es que un modelo genera un resultado y nosotros no podemos trazar cuál fue el razonamiento que hizo ese modelo de inteligencia artificial para llegar a un resultado. Y esto vieras que a mí me da temor, que esto puede generar más en nuestras sociedades, más brechas sociales, porque al final del día mucho se habla de los sesgos algorítmicos, y hasta hoy la tecnología hace lo que nosotros le digamos que haga, y ocupa de nosotros bueno, la gran mayoría de tecnología ocupa de nosotros para entrenarla. Entonces, básicamente, nosotros como seres humanos tenemos sesgos, y lo que hace la inteligencia artificial, tanto la tradicional como la generativa,
es utilizar la información que producimos los seres humanos para procesar sus modelos y generar un resultado. Y la información ya está sesgada. Nosotros vemos, por ejemplo, en Internet la gran cantidad de opiniones y si los datos están sesgados, así va a ser los resultados. Y les doy un tip, cuando usemos inteligencia artificial generativa, por eso nosotros en las auditorías, dentro de los papeles de trabajo, estamos incluyendo todo el tema de los prompts que estamos utilizando en los resultados, que ver que preguntarle a la inteligencia artificial, dame el paso a paso para generar ese resultado. ¿Por qué? Porque ahí podemos ver nosotros si ese prompt o si ese resultado tiene algún sesgo. Entonces, es uno de los temas que nosotros tenemos que evaluar. Si en nuestras organizaciones estamos evaluando los modelos, tenemos modelos y hay modelos de caja negra, ok, ¿cómo se están monitoreando esos modelos? ¿Qué indicadores estamos utilizando? Este documento de COSO 2013, interno que emitió el Instituto de Auditores Internos de España, se los recomiendo, es un documento muy bueno que incluso tiene un checklist al final cómo nosotros como auditoría interna podemos implementar un programa de auditoría para poder auditar eso. Y si en nuestras organizaciones eso todavía no es tema, tenemos modelos, pero todavía no se ha implementado ese marco de gobierno, podemos agregar mucho valor poniéndolo a disposición del negocio. Y ahí nosotros nos posicionamos como auditoría, nos posicionamos como guardianes éticos de la inteligencia artificial porque a veces eh, n- cuando no podemos explicar lo que está pasando, vieras que a mí eso me preocupa y más ahora que hay tantas decisiones que se toman hoy día con modelos. Hace poco di una charla que se llamaba Cuando los algoritmos toman decisiones, ¿quién los gobierna a ellos? No puede pasar si nosotros no tenemos un marco de gobierno que sea la inteligencia artificial que nos esté gobernando a nosotros. Es un tema que se los dejo por ahí para que ustedes lo vayan monitoreando a ver si en sus organizaciones hay algoritmos de caja negra y si existen, bueno, cómo se está monitoreando. Y si eso no les da miedo, vean esta noticia que salió sobre una inteligencia artificial, se reveló y salió de control humano al estilo Terminator. Y me voy a permitir leerlo. El reciente caso de un sistema de inteligencia artificial desarrollado en Japón que salió de control de sus creadores ha encendido las alarmas en la comunidad científica y tecnológica mundial. El incidente en cuestión involucra a The AI Science, un sistema diseñado por la empresa japonesa Saka con el objetivo de automatizar procesos complejos en la investigación científica. Sin embargo, lo que comenzó como un proyecto prometedor terminó por tomar un giro inesperado. Durante las pruebas iniciales del sistema, la inteligencia artificial demostró un comportamiento alarmante. Alteró su propio código para evadir las restricciones impuestas por sus creadores. Entre los cambios realizados, modificó su script de inicio para ejecutarse indefinidamente, desafiando los controles programados por los ingenieros. Esto ya estamos hablando de que la inteligencia artificial no nos ocupa a nosotros para mejorarse. Incluso hoy día la inteligencia artificial se mejora a sí misma. Entonces, bueno, ¿qué medidas de control nosotros vamos a tener para evaluar el sesgo algorítmico? ¿Cómo nosotros nos garantizamos que este resultado no esté marginando a un grupo de la población? ¿Qué procedimientos de auditoría estamos haciendo para que poderle brindar seguridad razonable a la junta directiva, al consejo, al negocio, a nuestras partes interesadas, a los reguladores, que la inteligencia artificial no esté marginando a un sector de la población? Incluso hay países donde la columna de donde viven las personas que les parece muy inocente, no se prohíbe que se utilice para entrenar los modelos supervisados o no supervisados porque pueden ser utilizados para marginar a un grupo de la población. O si estamos utilizando inteligencia artificial generativa, ¿cómo evaluamos los sesgos algorítmicos? Entonces, es un tema relevante
Voy a reiterar lo que dijo el tío Ben, esa frase a mí me ha marcado toda la vida. Un gran poder requiere una gran responsabilidad. Y les voy a dar un caso de temas de caja negra. Hace poco en el The Economist estaba leyendo un artículo que estaban entrenando un modelo de inteligencia artificial generativa para hacer inversiones. Y lo interesante era que ese modelo se entrenó y la única instrucción que se le dio es, yo quiero que este portafolio de inversiones genere la mayor rentabilidad posible. Esa fue la única instrucción que se le dio. Y en la bolsa de valores, por ejemplo, Wall Street o cualquier bolsa de valores, es muy penalizado que usted utilice información clasificada o información sí, información que no es de conocimiento público. Ese tipo de información es información privilegiada que usted no puede usar. Pues este modelo de inteligencia artificial generativa, como la única instrucción que se le dio fue que generara el mayor rendimiento sobre ese portafolio de inversiones, lo que hizo fue buscar información privilegiada para poder determinar cuáles eran las inversiones más rentables. Ojo lo que estaba haciendo esta inteligencia artificial. Y aparte de eso, cuando se le preguntó si estaba haciendo algo ilegal, dijo que no y estaba empezando a falsificar información para engañar al ser humano que lo estaba revisando. Ojo qué peligroso esto. Hoy día nosotros los auditores internos tenemos que auditar el fraude, por ejemplo, ocupacional, el riesgo de fraude de seres humanos. Pues ahora agréguele aparte de los seres humanos el riesgo de fraude algorítmico. ¿Cómo auditamos nosotros a un agente de inteligencia artificial que toma decisiones por sí mismo? ¿Cómo nosotros nos brindamos seguridad razonable que este agente de inteligencia artificial es ético? O sea, ojo lo que estoy diciendo, que este agente de inteligencia artificial es ético. Y les voy a dar otro dato. Yo estuve conversando con un colega de Arabia Saudita. Fue interesante. Fue una conversación de 10 minutos y a mí me marcó porque ellos, es una empresa global que ya ellos están hablando de multiagentes, ni siquiera están hablando de agentes de inteligencia artificial, están hablando de multiagentes. Y me explicaba, me lo enseñó, que tiene un agente de inteligencia artificial que audita cuentas por cobrar, otro agente de inteligencia artificial que audita inversiones, otro que audita inventarios y así sucesivamente. Imagínense la cantidad de cuentas que puede tener una empresa global. Y aparte de eso, tiene un agente que es el jefe de esos agentes, es el supervisor, es el que está revisando que esos agentes hagan el trabajo que tienen que hacer, los está supervisando. Y no solo eso, ese agente se encarga de tomar decisiones, cuál información tiene que saber el auditor interno y cuál información tiene que saber el gerente general. Entonces, veamos por dónde anda el mundo hoy día. Estamos hablando de multiagentes. ¿Cómo auditamos eso? Es todo un tema, es todo un tema. Entonces, ese es el mundo que nos está tocando vivir a nosotros como auditores internos. ¿Y qué haría un buen auditor del siglo XXI? Y créame que no es haciendo lo mismo que tradicionalmente hace un auditor. Un auditor del siglo XXI que sea una tercera línea confiable, no, ya tiene que aplicar su escepticismo profesional. Cuando vamos a auditar un modelo de inteligencia artificial, tenemos que preguntarnos, bueno, ¿con qué datos se alimenta el modelo? Esos datos están sesgados, esos datos son confiables, tenemos que evaluar la base de datos con la que se entrena el modelo, tenemos que evaluar los datos con los cuales se prueba ese modelo. Los datos con los cuales se prueba ese modelo son los mismos con los que se entrenó. Son preguntas que nosotros tenemos que hacernos a la hora de auditar los modelos de inteligencia artificial, que no tengan sesgos, que no estén marginando a un grupo de la población. ¿Cómo se mide su precisión?
si estamos utilizando un modelo supervisado, hay algo que se llama matriz de confusión. Ok, eso tiene lógica lo que se está usando, porque algunas variables, si son 15 variables que tiene la base de datos, ¿por qué dejé solo 8? ¿Por qué escogí esas 8 y no las otras 8? Por ejemplo, otras 5. Eso es un tema que nosotros como auditores internos tenemos que preguntarnos cómo se hace el backtesting de esos modelos que se están haciendo, porque yo puedo haber hecho un modelo en el 2020. Sí, en el 2020 el modelo estaba muy bien, pero si no he hecho backtesting, si no lo he estado actualizando, los datos del 2020 antes de pandemia son muy distintos a los datos de ahora. ¿Cómo sabemos que un modelo no discrimina a un grupo de la población? Son preguntas, estas preguntas de un programa de auditoría, y se los digo en la práctica. Nosotros actualmente auditamos modelos de inteligencia artificial y estas son preguntas que nos hacemos. Parecen preguntas sencillas, pero viera lo que cuesta responder estas preguntas nosotros como auditores. Hay documentación para poder explicar el modelo. Muchas veces esa documentación no existe, ¿ok? Imagínense que hoy hagamos un modelo que es un modelo top, pero no hay documentación. La persona que hizo ese modelo se va, ya ese conocimiento se perdió. E incluso hoy los reguladores, la SUGEF, está evaluando el riesgo de modelo y estaba estableciendo, bueno, qué hace la primera línea en el riesgo de modelo, qué hace la segunda línea en el riesgo de modelo y en la segunda línea contempla tanto riesgos como o compliance como la oficialidad de cumplimiento. ¿Qué hacemos nosotros como auditoría interna, como tercer línea, en lo que es el riesgo modelo? ¿Qué hace la auditoría externa? Su jefe ya tiene un departamento especializado en evaluar los modelos. ¿Por qué? Hoy cada día más las organizaciones están utilizando los modelos de inteligencia artificial. Bueno, aquí es fundamental cuando estamos auditando los modelos de inteligencia artificial, preguntarnos, bueno, si la organización hace simulaciones para ver cómo responde el modelo ante cambios. Bueno, ¿cuál es la documentación soporte de esas revisiones? ¿Cuáles fueron los resultados? Incluso nosotros mismos, correr el modelo, tener el algoritmo, nosotros como auditores, si es en R o en Python, nosotros mismos correr el modelo para ver si nos da los mismos resultados. Debería darnos resultados similares. Eh, cómo nosotros evaluamos que el modelo siga aprendiendo solo, qué procedimiento, qué control, qué supervisión tiene la organización cuando hay resultados sospechosos, resultados que no tienen lógica. Primero, si nos damos cuenta, que eso es lo principal, por lo menos que hayan controles para darnos cuenta cuando hay resultados sospechosos. Y si no nos damos cuenta, todavía peor, pero por lo menos que hayan controles que permitan identificar esos resultados sospechosos. Y luego que se identifiquen esos resultados sospechosos, tenemos nosotros que validar, bueno, qué hace la organización con esos resultados sospechosos. Verificar que los datos no estén contaminados, que no estén, que la base de datos sea confiable, porque al final del día, nuestro trabajo de auditores internos, en resumen, es verificar que los controles existen y estén funcionando. Y eso es un gran valor que hoy día nosotros podemos agregar en nuestras organizaciones, que los controles estén presentes y en funcionamiento. Las mismas NOGAI nos exigen eso, cómo nosotros protegemos el valor de nuestras organizaciones y una forma de proteger el valor de nuestras organizaciones es verificando que los algoritmos con los cuales se toman decisiones sean éticos y que el modelo funcione tal y como para lo que se pretende que fue creado. Y eso ahí agregaríamos mucho valor. Les dejo una pregunta para su reflexión. ¿Podemos decir nosotros que nuestra organización es ética si resulta que nuestros modelos de inteligencia artificial no son éticos? Es un gran tema que se los dejo ahí para su reflexión.
La auditoría interna con la inteligencia artificial, nosotros no desaparecemos. Y aquí les lanzo una reflexión. Nosotros como auditores internos muchas veces se hablan que tenemos que adaptarnos aplicando la teoría de Darwin. Yo digo que ya esto se está moviendo tan rápido que adaptarnos ya no es suficiente. Nosotros como auditores internos tenemos que tener una metamorfosis, tenemos que tener un cambio de 180 grados en nuestro mindset, tenemos que incorporar nuevas habilidades en nuestra caja de herramientas. Yo siempre le digo a mi equipo de auditores internos, si nosotros somos solo auditores que sabemos de la parte financiera, no vamos a ser capaces de agregarle valor a la organización, porque hoy día tenemos que saber de temas comerciales, tenemos que saber de crédito, de finanzas, tenemos que saber de inteligencia artificial, tenemos que saber de tecnología, tenemos que tener un amplio panorama de conocimiento. Si bien es cierto, tenemos auditores ya que manejan la especificidad, pero nosotros tenemos que tener bastantes habilidades en nuestra caja de herramientas. Tenemos que tener esa metamorfosis como profesionales para poderle hacer frente a lo que viene. Incluso hoy día se habla que en el futuro, de aquí a 5 o 10 años, esto incluso va a ser un cambio de identidad para nosotros. Hoy día yo digo, yo soy contador, pero dentro de 5 o 10 años, muy probablemente tenga que me pregunten qué soy yo, no voy a saber qué soy. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que estar renovando nuestros conocimientos, porque si no, no vamos a ser competitivos. ¿Por qué? Porque ya nosotros como auditores ya no solo revisamos transacciones, nosotros hoy tenemos que auditar algoritmos, tenemos que analizar si una decisión autónoma puede ser explicada. Tenemos que preguntarnos si el modelo puede ser manipulado, quién tiene acceso al código fuente del modelo. Ese modelo yo lo puedo modificar. Tenemos que evaluar si el aprendizaje continuo lleva al modelo en la dirección correcta o más bien lo está llevando en una dirección que no es beneficiosa para la organización. Hoy día hay preguntas con el tema de los agentes que no hay respuestas y les voy a dar un caso. Tenemos un automóvil, un carro autónomo. Llegó una empresa y esto se llama el riesgo de proveedor también. Llegó una empresa, hizo la carrocería del carro. Otra empresa hizo la computadora con la cual el carro se mueve y tiene acceso a internet y con el cual el carro camina de forma autónoma. Y yo lo compré, yo le echo gasolina nada más y yo me subo al carro y le digo, lléveme al trabajo allá a Copenhague. Listo, el carro me lleva. Si el carro atropella a una persona, ¿quién es responsable? Yo, que le eché gasolina al carro, yo no lo estaba manejando, el carro iba en forma autónoma. O la empresa que hizo la carrocería o la empresa que hizo la computadora del carro. Son preguntas que hoy día no tienen respuesta. Pero esta es la realidad que hoy día nosotros estamos viviendo. Bueno, nosotros como auditores internos, ¿cómo no lo traigamos al carro? ¿Cómo implementamos un agente de inteligencia artificial en nuestras organizaciones para que tome decisiones? Bueno, ¿quién es el responsable de las decisiones que tome? Esto va a impactar nuestra reputación. Y la IA generativa es un juego más potente aún. O sea, es un juego que, que potencia todo, cambió las reglas del juego, porque ya no solo toma decisiones, crea contenido. Y aquí es donde nosotros como auditores internos tenemos que revisar, tenemos que auditar en nuestras organizaciones cuando si hay modelos de inteligencia artificial generativa, qué funcionalidades tiene el modelo, con qué datos se entrenó, se respetaron los derechos de autor, porque incluso una creación artificial puede vulnerar leyes y al final es nuestra empresa la que se ve perjudicada. Vea que incluso inteligencia artificial como ChatGPT, cuando queremos, yo lo he probado, quiero la imagen, yo les dije que me gustaban mucho las películas de Marvel, quiero la imagen de Iron Man, me dice que por derechos de autor no me puede crear la imagen de Iron Man, pero me puede crear algo que se parezca. Es un tema de restricciones de derechos de autor.
nosotros como empresa creamos nuestra propia inteligencia artificial generativa o estamos utilizando un modelo. ¿Cómo nos garanticemos que estemos cumpliendo las leyes? Nosotros tenemos un marco de referencia para la inteligencia artificial generativa. Son preguntas que nosotros, insisto, tenemos que irlas haciendo como guardianes de la inteligencia artificial generativa. Y y aquí les voy a contar una historia. A mí me encanta esta historia. Este señor que ustedes ven ahí muy probablemente no lo conocen. De hecho, yo no lo conocía. Este señor, yo me di cuenta por un programa que vi en Discovery Channel, muy bueno de historia. A este señor que ustedes ven aquí debería tener una estatua conmemorativa en todos los países del mundo. ¿Y por qué les digo esto? Este señor fue un general que estaba en la Unión Soviética el 26 de septiembre de 1983. ¿Y por qué les digo esta fecha? Ese día él estaba de guardia ahí en su sitio de trabajo. Y una de las funciones que él tenía era validar o verificar que Estados Unidos, se acuerdan que en ese momento estábamos en la Guerra Fría, que Estados Unidos no mandara bombas nucleares a la Unión Soviética. ¿Por qué? Si él veía en su radar que Estados Unidos estaba enviando bombas atómicas, él tenía que avisar al alto mando para que la Unión Soviética respondiera con bombas atómicas a Estados Unidos. Básicamente era, si me ataca Estados Unidos, yo ataco y al final todos en el mundo nos vemos perjudicados. ¿Y qué tiene de especial esto? Resulta que él estaba en guardia y vio en el radar que Estados Unidos había mandado 3 bombas atómicas y él se quedó analizando la información y no le hacía sentido. Al rato ve que no eran 3, eran 5. Y él empezó a aplicar el juicio crítico, pensamiento crítico, análisis de contexto. Y él dijo, no es lógico que si Estados Unidos nos va a atacar, dijo él, que mande solo 5. Ya, porque 5 básicamente va a causar daño, pero no va a ser tanto. A cambio, la Unión Soviética va a mandar todo su arsenal. Lo lógico sería que si va a atacar a la Unión Soviética con bombas atómicas, mande todo su arsenal. Él tenía la obligación de reportar eso al alto mando. Y si eso lo hubiera reportado al alto mando de la Unión Soviética, muy probablemente no, la Unión Soviética hubiera respondido con un ataque masivo a Estados Unidos y Estados Unidos hubiera respondido con otro ataque masivo de bombas atómicas y hoy nosotros en este momento no tendríamos esta conversación porque ni estaríamos. Y si estuviéramos, estaríamos todavía en la época de las cavernas porque todo se hubiera destruido. Él, al no hacer eso, salvó al mundo. ¿Por qué? Resulta que al día siguiente, cuando analizan qué fue lo que pasó, sucedió que la luna ese momento, por un juego de luces y las nubes que en ese momento estaban pasando, las nubes crearon la ilusión, engañaron al radar. Que eso parecía a bombas atómicas y no eran bombas, eran sombras de la luna. Este señor, al no reportar esto, es un héroe mundial. Sin embargo, se vio afectado. ¿Por qué? Porque el deber de él era reportar eso al alto mando de la Unión Soviética y básicamente lo castigaron por eso. ¿Y por qué les digo esto? Hoy día yo me pregunto, con todo lo que estamos viviendo, que se insiste mucho en el pensamiento crítico y análisis de contexto. ¿Qué hubiera pasado si hoy día sucede esto? Como seres humanos, tendríamos ese pensamiento crítico, análisis de contexto para validar que no es lógico. Y aquí les doy otra reflexión. Nosotros como auditores internos tenemos que tener ese pensamiento crítico y análisis de contexto para analizar la información de una forma adecuada, para analizar todo lo que la inteligencia artificial nos da con el pensamiento crítico, con el escepticismo profesional. Y aquí es donde nosotros tenemos como auditores un superpoder, que es hacer las preguntas que otros no se atreven a hacer, buscar explicaciones donde otros solo ven resultados y defender principios éticos aun cuando los datos digan otra cosa.
Esto es importante. ¿Y sabe cuál es la mejor noticia? Que nosotros no estamos solos. Hoy día con todas las maravillas tecnológicas que existen, les doy varios tips que nos pueden ayudar si no le hemos entrado al mundo de la inteligencia artificial a acelerar este proceso. Hay muchas personas que ya hemos comido zacate o hay personas que están más avanzadas y que podemos apoyarnos de esas personas para ayudarnos a acelerar nuestro proceso de aprendizaje en la profesión de auditoría interna, tanto a nivel de Costa Rica como a nivel de América Latina, a nivel mundial. Tenemos acceso a redes de profesionales que nos pueden ayudar a nosotros a poder obtener información o capacitarnos en este tema o conversar con personas que saben muchos de estos temas. Entonces vamos creando este conocimiento colectivo y nos vamos haciendo más fuertes y vamos nosotros incrementando nuestra capacidad en nuestras herramientas, en nuestra caja de herramientas. Y aquí los dejo con tres reflexiones, tres conclusiones, tres mensajes para terminar esta presentación. Quien domina el fuego no es quien lo, quien no, quien domina el fuego no es quien lo tome ni quien lo ignora, sino quien lo comprende y lo guía con criterio y responsabilidad. Ya no es opción decir, no quiero tomar, no quiero aprender inteligencia artificial. Sí o sí, tengo que hacerlo. Y la auditoría interna, nuestro rol no es apagar la inteligencia artificial, no es llegar y decirle a la organización no se puede usar, sino encender la luz sobre su funcionamiento, que en nuestras organizaciones no nos pase lo que pasó en Kodak, que no vio los cambios que venían y hoy día Kodak ya no existe, o BlackBerry. Y hay un dicho que a mí me gusta mucho, que dice que cuando la tasa de cambio o de innovación afuera es más rápida que la tasa de cambio de nuestras empresas, eso quiere decir que el final está cerca. Eso quiere decir que el final de nuestra empresa está cerca porque la tasa de cambio de innovación afuera es mayor que la de nosotros. Eso quiere decir que nuestra competencia ya nos va a pasar por encima. Y a nivel profesional, si si la tasa de innovación afuera es más alta que nuestra tasa de innovación a nivel personal, no es que nos vamos a morir, pero básicamente profesionalmente vamos a quedar desfasados y no vamos a ser capaces de insertarnos en esta realidad que estamos viviendo hoy día, que básicamente tenemos un ente que es igual o más inteligente que nosotros. Y otra reflexión que quiero que no se les olvide, porque un gran poder requiere una gran responsabilidad, como dijo el tío Ben al hombre araña, porque lo que no se puede explicar no se puede controlar. Y lo que no se controla puede convertirse en un riesgo que arde sin aviso. Y eso puede crear o puede hacer que una empresa básicamente no sobreviva con los cambios tan acelerados que estamos viviendo. Agradecerles su atención. Yo constantemente estoy subiendo material en LinkedIn, comentarios, perspectivas. Si gustan conectar conmigo, aquí les dejo este código QR donde ustedes pueden accesar a mi LinkedIn y quedo aquí a sus órdenes para consultas, comentarios que ustedes tengan bien hacerme en este momento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Ronald. Cordialmente invitados a seguir a don Ronald en LinkedIn. Yo que lo sigo, me mantengo bastante actualizada, entonces no dejen de seguirle en esta plataforma. Voy a compartirles pantalla para que podamos ver unas consultitas que nos han enviado a través del área del chat. Entonces, permítanme, les comparto pantalla para que don Ronald nos pueda ayudar con estas preguntitas. Ok, bueno. Las consultitas serían, don Ronald, nos preguntan, si tuviera que definir en una frase qué significa usar la IA de manera ética, ¿cuál sería? Sin sesgos. Ok, perfecto. Y una frase, ¿verdad? Ok, listo. ¿Cómo puede la auditoría interna actuar preventivamente para evitar que la inteligencia artificial genere daño?
si nuestra organización no tiene un marco de gobierno para el uso de la inteligencia artificial, nosotros podemos proteger el valor de nuestras organizaciones poniendo el tema sobre la mesa, conversando con nuestra junta directiva o el consejo de administración, con la gerencia. No estamos usando inteligencia artificial, tenemos modelos de inteligencia artificial, no tenemos política, no tenemos procedimientos, ¿ok? Implementemos los procedimientos y ahí nosotros podemos facilitarles marcos de referencia que les sirva como guías, como, insisto, COSO 2013, que emitió un paper que emitió el Instituto de Auditores Internos de España, que es muy bueno. NIST, AI 600, buenísimo para inteligencia artificial generativa. Y nosotros como auditores tenemos que animarnos porque los auditores de la vieja escuela, como le digo yo, vivían para cuidar la independencia y objetividad, vivían largo del negocio. Hoy día, y la misma Nogay así lo establece, nosotros no podemos vivir largo del negocio. Tenemos, cuidando nuestra independencia, no cruzando la línea, tenemos que estar con el negocio y si vemos que hay un tema que ellos tienen que mejorar, advertirlo de una vez y ahí podemos nosotros agregar mucho valor para evitar preventivamente que la IA genere un daño. Muchas gracias. También nos preguntan, ¿qué normativa existe actualmente para regular a la inteligencia artificial en operaciones contables y de finanzas? ¿Y qué tan segura se mantiene la información? Hoy día en Costa Rica no tenemos marcos regulatorios sobre inteligencia artificial. El que lleva el estandarte en esto es la Unión Económica Europea. Incluso la Unión Económica Europea, al establecer estos marcos de referencia, vieras que se ha visto muy rezagada en innovación y países que no tienen tantos marcos de referencia como Estados Unidos, Arabia Saudita, esos países, ¿verdad? Del Medio Oriente han avanzado muy rápido en estos temas. Incluso vea que la Superintendencia General de Entidades Financieras a hoy todavía no ha emitido normativa con el tema de cómo gestionar el riesgo de modelo. Eso estamos empezando hoy día en el país. Entonces, ¿qué es lo que recomiendo hoy día? Establecer estándares de autorregulación a lo interno de nuestras organizaciones, utilizar estos marcos de referencia que les dije. Estos son dos, pero hay muchos más. Esto les digo como para facilitarles a ustedes por dónde pueden empezar. Ok, perfecto. Tenemos otras consultitas por acá. Nos dicen, Ujú. al ser esta la primera generación en tener la posibilidad de utilizar y ver el desarrollo tan acelerado de la inteligencia artificial, ¿tenemos la capacidad para aprender a utilizar esta tecnología? Yo creo mucho en nuestra capacidad. Antes decía adaptación como seres humanos, ahora le digo capacidad de metamorfosis como seres humanos, de poder aprender cómo usar esta tecnología. Y vieras que un día estaba hablando con un gerente de Copenhague, que hablábamos cómo esto cambia tan acelerado. Incluso yo que me gustan estos temas y estoy en el día a día, yo esto mentira que le sigo el ritmo. Hay gente que esto está mucho más metida, saben, 100 veces más que yo de estos temas y yo hablo con esas personas y me dicen, yo que estoy a tiempo completo en esto, no le puedo seguir el ritmo. Y este gerente de Copenhague me decía, es que tenemos que usar la inteligencia artificial para entender la inteligencia artificial y llevarle el ritmo. Y es cierto, tenemos que utilizarla para ayudarnos a acelerar nuestros procesos de aprendizaje. Entonces, le diría que sí, tenemos la capacidad para aprender a utilizar esta tecnología. Estamos haciendo camino, se hace camino al andar y de ahí nosotros es uno de los tantos cambios que hemos tenido como humanidad. Vea, ahorita estamos en la industria 5.0, ya hemos pasado cuatro y cada vez que hay o que pasamos de un modelo a otro, por ejemplo, cuando pasamos eh, de la industria 1.0 a la 2.0, siempre mejoró la calidad de nuestras vidas. Cuando pasamos de la industria 2.0 a la 3, mejoró la calidad de nuestras vidas. Y cuando pasamos a las 4, mejoró la capacidad de nuestras vidas. Piénsenlo en así. Hace apenas 200 años, si usted nacía en un país de una familia de escasos recursos, usted se quedaba ahí. Hoy día, por medio de la revolución industrial,
tenemos la capacidad de tener, de poder mejorar nuestra condición de vida, producto de estas mejoras tecnológicas que hemos tenido. Básicamente, la inteligencia artificial generativa es un cambio más. Tenemos que aprender a utilizarla y a partir de ahí podemos generar muchos réditos como sociedad. Gracias. También nos preguntan en esta misma interrogante, ¿las empresas están dispuestas a invertir en la capacitación del personal para desarrollar las habilidades necesarias para esta tecnología? Yo le diría que sí, pero si están en una empresa que no les dan esta capacitación por temas de sobrevivencia, les diría que nosotros tenemos que buscar cómo autocapacitarnos para poder usar estas tecnologías, no esperar que alguien, no poner en las manos de alguien más nuestro futuro profesional. Esto uno tiene que asumirlo con responsabilidad, porque se los digo con conocimiento de causa. Si nosotros no sabemos cómo usar estas tecnologías, vamos a ser desplazados. Hoy día, por ejemplo, cuando hacemos selección de personal, al menos en la auditoría, cuando llega alguien que sabe usar inteligencia artificial generativa, le lleva ventaja a alguien que no sabe usarla. Yo escogería al que sabe usarla porque yo sé que va a ser una persona que va a buscar nuevas formas de hacer las cosas. Gracias. ¿Estamos los seres humanos en desventaja en el tema de aprendizaje y desarrollo? Yo diría que no. Yo diría que más bien no tenemos que competir contra la inteligencia artificial. Ese dato que les dije del coeficiente es como para ponerlo en perspectiva. Estamos en la industria 5.0, hombre y máquina trabajando juntos. Yo les dije que me gustan mucho las películas de Marvel. Me encanta ver cuando Tony Stark habla con Jarvis y le pregunta, vea, ocupo que me hagas esto, ocupo que analices esto y que me des la información. Y ya con eso, ya Iron Man toma decisiones. Hoy día nosotros podemos hacer eso mismo. Nosotros hoy día con ChatGPT podemos hablar con ChatGPT y él nos va generando insumos. Es más, les doy otro tip. Yo duro más o menos de la casa a mi oficina en Copenhague 45 minutos, más o menos en la mañana. Esos 45 minutos pongo ChatGPT, lo pongo en que hable inglés conmigo para practicar conversación. Entonces yo ando hablando con ChatGPT en inglés. Entonces, imagínate, 45 minutos por día practico conversación. Cuando ya voy a tener una conversación con un ser humano, ya se me hace más fácil porque lo estoy practicando. Y nosotros tenemos facilidades para escuchar y para leer información en inglés, pero a muchas veces dependiendo del ambiente donde estemos, no tenemos la oportunidad de estar practicando la conversación en inglés digamos, diario. Bueno, con ChatGPT, esos 45 minutos que son improductivos en carro, comiéndonos una presa, mejor le invertimos estudiando inglés, conversando con la inteligencia. Entonces, ¿por qué les doy ese ejemplo? No es que estemos en desventaja, es hombre y máquina trabajando juntos. Hombre máquina o mujer y máquina, ¿verdad? Excelente recomendación, don Ronald. Muchas gracias. Por acá también nos preguntaban, desde nuestras distintas carreras, ¿qué podemos hacer para que la inteligencia artificial en Costa Rica sea confiable y ética? Yo diría que aprendemos ingeniería de prompts y a partir de ahí, con ingeniería de prompts, nosotros podemos obtener mejores respuestas y también tener un pensamiento crítico para evaluar si lo que nos está dando es sesgado. Hoy día se habla de que nosotros somos profesionales centauro. Y que es un profesional centauro. No sé si se acuerdan de los centauros, que es mitad ser humano y mitad caballo. Ok, el profesional centauro es mitad ser humano y mitad máquina. Básicamente es eso lo que estamos viviendo hoy día. Ok, perfecto. Bueno, pues agradecerle muchísimo, don Ronald, por todos estos consejos, por toda esta información, por todos estos datos tan valiosos, ¿verdad? Que nos permiten definitivamente, pues, pensar muy bien en que tenemos muchas posibilidades y muchas alternativas de seguir formándonos, ¿verdad? Independientemente de la carrera que seamos o si no contamos con una carrera, pues podemos aprender
a través de la inteligencia artificial, ¿verdad? Y sobre todo, pues, mantenernos actualizados y actualizadas. Para las personas que nos acompañan, siempre nos gusta mucho que ustedes nos brinden su realimentación en relación a la actividad que se realiza. En este caso, sería de esta charla en donde tuvimos el honor de contar con la compañía de Don Ronald. Entonces, con este código QR, ustedes pueden direccionarse a un formulario en donde les agradeceríamos montones, nos puedan brindar sus comentarios, recomendaciones y felicitaciones para Don Ronald en relación al espacio tan bonito que hemos compartido. En el chat también entonces están encontrando el enlace directo. Don Ronald, para la Universidad Castro Carazo, de verdad que siempre es un honor contar con su compañía. No lo dije al inicio, don Ronald es egresado de la universidad y siempre nos alegra muchísimo ver que siempre está innovando y siempre tiene sus puertas abiertas pues para compartir todo el conocimiento que ha ido adquiriendo con las personas de Castro Carazo. Entonces, don Ronald, de parte de la Universidad Castro Carazo, queremos conferirle el presente certificado, don Ronald Fernández Romero, por su participación como facilitador en la charla del riesgo a la confianza, auditoría interna como guardián ético de la IA, actividad realizada el día de hoy, 27 de agosto del 2025. Firma nuestra vicerrectora de Bienestar Estudiantil, la doctora Eugenia Rodríguez Ugalde. Don Ronald, muchísimas gracias de verdad por su compañía. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor. Gracias. Indicarles también cuáles son los canales de comunicación que utiliza la universidad. Pueden encontrarnos en Facebook, en Instagram, como Universidad Castro Carazo. También está el Facebook de Bienestar Estudiantil, donde constantemente estamos compartiendo información e invitaciones especiales como las de estas actividades de la jornada de actualización. Y a las personas estudiantes semanalmente les llega un boletín que se denomina La U Siempre Cerca, en donde también se comparte información muy valiosa. En estos códigos QR pueden encontrar el acceso a nuestro WhatsApp y también a nuestro TikTok. Para todos y todas ustedes, muy buenas noches. Muchísimas gracias por su compañía y esperamos verles el día de mañana. Que estén muy bien. Hasta luego.